Orígenes. Cuando queremos estudiar un fenómeno, un acontecimiento, un hecho, usualmente es importante analizar sus orígenes. Así ocurre con el cristianismo. Tenemos que mirar sus raíces, de dónde provino, cómo surgió. El cristianismo tiene un origen en el mundo judío. Jesús es un buen judío. Iba a la sinagoga, hacía sus oraciones, practicó su bar mitzvah. Era un hombre de oración, rezaba los salmos. Por eso es importante estudiar el cristianismo alrededor de sus orígenes. No fue fácil para los primeros cristianos entrar en contacto con el mundo romano. En la época de Jesús, el imperio dominante era Roma, que aplastaba a sus enemigos, les ponía costosos impuestos. Cuando el cristianismo surge, en el primer siglo, tiene que enfrentarse al poderío del imperio romano, penetrar la cultura romana, utilizar el lenguaje griego en algún caso y sobre todo el latín. En la historia del cristianismo de estos orígenes hay un personaje que es fundamental. Hablo del rabino Saulo de Tarso. Saulo había nacido dentro del Imperio Romano en la provincia de Turquía, específicamente en una ciudad llamada Tarso. Sus padres, judíos de la tribu de Benjamín, en algún momento le enviaron a estudiar a Jerusalén con el mejor rabino de la época, Gamaliel. Saulo es un rabino y un fariseo, muy comprometido con la ley judía. Y cuando él empieza a escuchar este nuevo movimiento, que algunos llaman los del camino, se convence de que esto es herético, que ellos van contra las tradiciones de la ley de Moisés y decide perseguirlos. Él mismo tiene una conversión. Él no conoció personalmente a Jesús, pero un día Jesús le habla y le pide ser su discípulo, seguirlo. Y Saulo deja de ser perseguidor para convertirse en un propagador del mensaje cristiano que lo llevó hasta Roma. Visitó casi toda Asia Menor, llevando el mensaje cristiano, el mundo griego, y murió en Roma en el año 67, bajo la persecución de Nerón. Los orígenes del cristianismo no fueron fáciles. Hubo persecuciones durante 300 años. Diversos emperadores, Nerón, que ya mencioné, Diocleciano y otros emperadores más, los trajanos, Adriano, persiguieron encarnizadamente a este movimiento. Algunos dicen que el cristianismo es más que una religión. Se habla de un acontecimiento salvífico y de una persona. El Papa Benedicto, en una carta famosa, encíclica, dice que el cristianismo es el encuentro con la persona de Jesucristo, con el acontecimiento de Jesús de Nazaret. Vamos a estudiar estos orígenes del cristianismo que nos remontan a Pablo, que ya he mencionado. Vamos a estudiar la vida de Saulo, más tarde Pablo de Tarso, a través de una película que nos permite recrear el momento, el ambiente de la época. Y vamos a hacer un trabajo colaborativo. Sumerjámonos en el misterio del cristianismo.